El tema para esta mañana es el ropaje de la nueva naturaleza. La carta de Pablo a los Efesios nos va a hablar de un tema muy interesante sobre el ropaje de la nueva naturaleza. Pero no es una lección de moralismo y de buen comportamiento, y tampoco de cristianos mejores que otros, sino más bien de saber que la palabra de Dios nos quiere enseñar que si ya hemos nacido de nuevo, entonces tendremos que vivir con ese nuevo ropaje. No que con las cosas de Dios me pongo la ropa espiritual, y cuando salgo a vivir la vida cotidiana me pongo la ropa habitual. De hecho, la palabra clave para este texto es vivan. La Reina Valera dice andad. ¿Qué significa? Ponerse a prueba cada día y caminar con Dios siempre. En la antigua ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo se encontró con pecados de adulterio, homosexualismo, robo, estafa, calumnias, idolatría. Estos eran pecados visibles, pero habían pecados del corazón que, aunque no se veían, eran mucho más dañinos que los demás, como la ira, enojo, gritos, envidias, etc. Y por esta razón, aunque algunos tenían una conducta intachable en la iglesia, fuera de ella se comportaban peor que un incrédulo. La idea es llegar a ser como Cristo. Así que este pasaje nos hace la invitación de no vivir más como los que no conocen a Cristo, porque ellos tienen oscurecido el entendimiento y viven alejados de Dios. Y es más, se entregan a una vida inmoral y no se sacian de eso. Pero nosotros hemos recibido una enseñanza que es conforme a la vida que tuvo Cristo aquí en la tierra. Y esa enseñanza es que renunciemos al ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Así que nuestra mente tiene que ser renovada en justicia y santidad. Y nuestra actitud debe de ser de acuerdo a la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Por esa razón debemos dejar todo aquello que nos aleja de Dios, como la mentira, el enojo, el robo, la ociosidad, el egoísmo, conversaciones obscenas, la amargura, la ira, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia, cosas por las cuales viene la ira y el justo juicio de Dios. Y hay algo muy importante que debemos comprender, y es que por nosotros mismos no podemos dejarlas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay una sola forma de lograrlo, y es solo por medio y a través de Cristo. Este es el objetivo, llegar a tener el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la compasión de Cristo, y aprender a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora imaginémonos a una persona que entra a trabajar a la empresa eléctrica o al ejército o a una institución educativa. Para que ellos sean identificados como miembros de estas instituciones, les dan un uniforme con el cual son reconocidos. De la misma manera, nosotros los cristianos nos tienen que identificar por nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Para esto vamos a leer la primera parte del texto, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Como primer punto, entonces, vamos a ver las cosas que debemos desechar. Y para esto vamos a hacer una pregunta. ¿Para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 17 nos dice, para no vivir más con pensamientos frívolos como viven los paganos. Recordemos que la palabra clave de este texto es vivir, pero aquí nos dice que no vivamos más, es el tiempo pasado,
Si ya tenemos ese nuevo ropaje en Cristo, desecharemos esa vieja manera de pensar, sin valor, llenos de vanidad y vacíos de la palabra de Dios. Debemos entender entonces que si no tenemos una comprensión de la palabra de Dios, no podremos entender el mensaje del Evangelio para nuestras vidas y comprender que debemos desechar estas cosas que nos están realmente alejando de Dios. ¿Para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 18 nos dice, para no vivir en la ignorancia que domina al ser humano. ¿Y a qué ignorancia se refiere? A la dureza del corazón, a un entendimiento oscurecido y a una vida alejada de Dios. Entonces debemos de tener en claro el entendimiento de quién es Cristo y que ahora somos sus representantes en la tierra y que hemos escuchado su llamado para servir. Por lo tanto, desecharemos la dureza de corazón, entendimiento oscurecido y una vida alejada de Dios. Hay que desecharlas de nuestras vidas. Esto es lo que nos pide el Señor a través de su palabra. ¿Para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 19 dice, para dejar de ser sinvergüenzas. ¿En qué sentido? En el sentido de ser inmorales. Esto implica toda clase de actos vergonzosos en la sociedad y dejar de cometer actos indecentes como los que practican los que no tienen a Cristo. Esto es algo que también debemos abandonar. Toda inmoralidad y todo acto indecente que nosotros estemos cometiendo como pecados. ¿Para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 20 nos dice, para tener una correcta enseñanza de quién es Cristo o de Cristo. Con esto indicamos que nuestro Maestro es Cristo y sus enseñanzas son la verdad. En este sentido debemos de cuidarnos de una falsa enseñanza o falsas doctrinas y que nuestra única fuente confiable de esa verdad sea la Biblia o la palabra de Dios y no lo que nosotros pensamos o tenemos como opiniones. Eso no nos sirve. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tampoco tenemos que estar confiando en lo que los hombres nos digan. El hombre muchas de las veces engaña utilizando el Evangelio, utilizando la Biblia, utilizando la palabra de Dios. Entonces esto lo hace para su propio beneficio, pero aquí lo que nos dice el texto es que debemos ir a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, debemos ir a lo que Él nos enseñó a través de su palabra, a través de los escritos y de la vida que Él tuvo aquí en la tierra. Entonces, en ese sentido, la única fuente confiable que tenemos para nuestras vidas es la palabra de Dios. El versículo 21 nos dice que necesitamos ese ropaje de la nueva naturaleza para aprender las verdades que hay en Cristo. Esta es la razón por la que debemos abandonar una conducta inapropiada. Ahora que ya somos cristianos, es una contradicción llegar a trabajar en el ejército y no ir con el uniforme apropiado. De la misma forma, si somos cristianos, debemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, y no en nuestras buenas obras o en nuestras buenas acciones, sino en arrepentimiento de mis pecados y en las verdades de Cristo. Ahora pertenecemos a la iglesia de Dios que Él formó en su Hijo Jesucristo. El versículo 22 al 24 nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? Para ser renovados en la actitud de nuestra mente, para ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí la idea es que Jesús no quiere hacer una mejor versión de nosotros, sino que Él quiere que nazcamos de nuevo, que muramos a ese antiguo hombre pecador, a esa vieja manera de vivir que está llena de corrupción, vicios y desenfreno. En este sentido, muchos piensan que es por sí mismos que pueden salir de sus problemas, pero el caso es que aunque te liberes de un vicio, puede ser la droga, el alcohol o cualquier otra clase de vicios que el ser humano tiene, Satanás siempre va a tener preparado otro vicio para que puedas caer en él. Por esa razón debemos nacer de nuevo. Esto se consigue solo a través de la persona de Cristo.
Y la pregunta es, ¿crees en Él? Él te puede hacer libre y Él te hace justo y santo. Solo de esta forma entrarás al reino de los cielos. Por eso no hay una mejor versión de ti. No es que vas a ser mejor por ti mismo. No puedes. Es imposible. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el contexto de esta carta a los Efesios. Nos está indicando que estamos muertos, por nosotros no podemos espiritualmente, no podemos decir que vamos a ser mejores. No hay una mejor versión de ti mismo, sino tiene que haber un nuevo nacimiento. Tienes que morir al yo, tienes que morir a tu vieja naturaleza. Y esto solamente se lo puede conseguir en Cristo Jesús. El nacimiento en el Espíritu que te aparta para Él. En la segunda parte, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, lo que nos dice. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, como segundo punto veremos, descubriendo los malos hábitos de mi vieja naturaleza. Aquí se pone en evidencia algunos pecados que pertenecían a la vieja naturaleza y que muchas personas descubren que aún las tienen. Esto solo nos puede indicar que si todavía vivimos en estos pecados, y cuando digo vivimos me refiero a que son pecados que practicamos habitualmente, entonces debo plantearme la idea de que es muy probable que todavía no hemos nacido de nuevo y por lo tanto no tengo el ropaje de la nueva naturaleza. Entonces debemos volvernos a hacer la pregunta en esta parte del texto, ¿para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 25 nos dice, para dejar la mentira y hablar con la verdad con nuestros hermanos, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿A qué nos referimos con hablar con la verdad? El que utiliza el evangelio para manipular a los hermanos y beneficiarse de esto, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito emocional, sea en el ámbito físico, es un mentiroso, dice la Biblia. Si estamos haciendo algo de esto, tenemos que desechar la mentira y reemplazarla con la verdad de Cristo. Y hablemos de un evangelio puro que beneficie y edifique a los hermanos, porque somos o pertenecemos a un solo cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué necesitamos entonces el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 26 nos dice, para que estando enojados no pequemos. Ahora, aquí tenemos que ver que el texto nos dice, para que estando enojados no pequemos. La Biblia no dice que no nos vamos a enojar, nos vamos a enojar. Pero la situación es que si estando enojados podemos pecar, la Biblia nos indica cómo, dando lugar al diablo, dice el versículo 27. Entonces, el enojo es como una puerta abierta, que si uno no tiene cuidado, lo más probable es que quedemos en vergüenza. Entonces, no debemos dar rienda suelta a nuestro enojo. Por el contrario, dice esto, es que debemos de sujetarnos a Cristo. ¿Recuerdan la palabra clave? Vivan, que era una prueba que teníamos que ponernos todos los días y caminar con Cristo, vivir con Cristo, salir con Cristo y seguir con Cristo cada día de nuestras vidas. Esto significa entonces que controlar la ira es una verdadera prueba de fidelidad a Dios y a su Hijo Jesucristo. Porque si no lo hacemos así, el diablo tomará ventaja de esto y es muy posible que perdamos el control.
¿Para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 28 nos dice, para que el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente para compartir con los necesitados. Lo primero que nos pide es que si no estamos siendo honrados, tenemos que serlo. Y no solo esto, sino también que seamos generosos. Esto es una verdadera prueba para muchos de nosotros. Es por esto que en el 7º mandamiento dice, no robarás. Pero esto implica que si no estoy siendo generoso con lo que Dios me da por medio de mi trabajo para bendecir a otros, soy también un ladrón. Algo muy serio para meditar y desechar de nuestras vidas. Esto es ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Volvemos a hacer la pregunta, ¿y para qué necesitamos el ropaje de la nueva naturaleza? El versículo 29 nos dice, para evitar conversaciones obscenas, y más bien que nuestras palabras contribuyan a la edificación y a los demás, y que sean de bendición para quienes nos escuchan. ¿Se acuerda del enojo? Es muy fácil salirnos de un problema enojándonos y arremetiendo contra nuestros prójimos, hablando duramente. El reto es tener gracia, ser tolerantes con nuestros hermanos, incluso con los que con los que nos hacen enojar. Mostrar la gracia de Dios edifica y bendice a nuestros hermanos. Ahora, no lo hacemos. Lo que podemos causar, ahora sí, si nosotros no hacemos esto, lo que podemos causar es que, como dice en el versículo 30, vamos a entristecer el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces tenemos que darnos cuenta que si nosotros no estamos siendo de bendición para nuestros hermanos o para nuestros prójimos, realmente estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Dios se siente triste cuando sus hijos pecan o cuando sus hijos están yéndose en contra de sí mismos. Entonces debemos de tomar en cuenta esto, que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios, no estamos mostrando la gracia de Dios para con mis hermanos o para con nuestros prójimos. Tenemos que plantearnos muy bien esta idea y no volver a caer en este tipo de pecado. Demostrar la gracia de Dios es algo muy grande que el Señor cada día nos está enseñando por medio de su palabra. Y lo que debemos hacer es tomar la palabra de Dios y ser enseñados por las verdades de Cristo. ¿Y para qué necesitamos entonces el nuevo ropaje de la nueva naturaleza? Para abandonar toda amargura, dice el texto, ira, enojo, gritos, calumnias y toda clase de malicia. Esto sencillamente daña el carácter de un cristiano y no muestra la gracia de Dios de ninguna forma. Y esto fácilmente puede ser causado por el resentimiento y la falta de perdón. Por eso el verso 32 nos dice, para ser bondadosos y compasivos unos con otros y para perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. Es un reto realmente impresionante cuando nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios de esta manera. ¿Y para qué nosotros necesitaríamos o necesitamos ese ropaje de la nueva naturaleza? Es algo indispensable que el cristiano debe de tener. Entonces, hermanos, comprendemos o entendemos que el ir a la iglesia es bueno, el leer la palabra de Dios es muy bueno, y el tener un buen comportamiento con nuestros prójimos también es bueno. Pero hay muchas cosas que debemos abandonar, hay muchas cosas que debemos de desechar. No podemos seguir viviendo con un ropaje de la vieja naturaleza y decir que somos cristianos y decir que tenemos el nuevo nacimiento, cuando en realidad quizá todavía muchos de nosotros a lo mejor no lo tenemos. En conclusión, hermanos, desechemos todo lo que nos aleja de Dios y pongámonos el nuevo ropaje de la nueva naturaleza, que es justicia. ¿Qué es justicia? Tener un carácter firme frente al pecado y reconocer a Jesús en mi vida diario, todos los días de mi vida. La justicia de Dios tiene que estar en mi vida todos los días de mi vida. La justicia de Dios tiene que mostrarse en mi vida todos los días de mi vida. Y cada día me pongo a prueba con el Señor y cada día salgo con el Señor y cada día digo, Señor, Él está conmigo. Esta es la justicia de Dios y este es el carácter que debe de tener un cristiano, un hijo de Dios, que tiene el nuevo ropaje de la nueva naturaleza.
Otra palabra que también nosotros debemos considerar es santidad. ¿Qué es santidad? Ser apartado para el servicio de Dios y vivir bajo las normas que Él nos muestra. La santidad es simplemente que Él nos hace santos por medio de Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, no nosotros. Nosotros no podemos, como lo dijimos hace un rato. Efesios 2:1 dice que estamos muertos. Muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Entonces, no podemos ser santos por nosotros mismos, no podemos cambiar nuestras vidas por nosotros mismos. Necesitamos que alguien haga ese trabajo en nuestras vidas y esa persona solamente es Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, ser apartado para el servicio de Dios, un trabajo muy importante que Dios nos hace por medio de su santidad en nosotros y vivir bajo esas normas, las normas que Él ha puesto, no nuestras normas. No nuestras reglas, sino las reglas de Dios. La Biblia tiene sus mandamientos y nosotros debemos de vivir bajo estos mandatos que Dios ha puesto. Otra palabra que consideramos también es bondad. Esa es la forma de ver el ropaje de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Que si tenemos bondad, vamos a ver que tenemos entonces un actuar bajo la influencia de la gracia de Dios y comprender a mi hermano. Otra palabra que nos da entendimiento el ropaje de la nueva naturaleza es compasión. Mirar con amor a tu prójimo como Dios te vio a ti. Es increíble que muchas veces nosotros en muchos sentidos pretendemos. No debemos de pretender ser quizá lo que no somos. Debemos de mirar con amor, con compasión a nuestros prójimos, más de nuestros hermanos. Esa es la palabra de Dios, como Dios nos vio a nosotros o como Dios nos está viendo en este momento. Él nos mira con compasión, Él nos mira con amor, Él nos mira con misericordia, Él nos mira para perdonarnos, Él nos mira con todo lo que Él es, con todos sus atributos, para que entendamos que nosotros también debemos de tener esa compasión que Él tuvo por nosotros. Otra palabra que nos da el ropaje de la nueva naturaleza para entender es perdón. Y el perdón es no recordar o volver a recordar la ofensa y conceder un favor al ofensor, aunque no sea merecido. En muchos sentidos esto quizá nos incomoda, porque va a ser muy difícil perdonar a alguien que me ha ofendido, me ha hecho daño. Pero esto es aplicado a nuestras vidas cuando Cristo nace en nuestros corazones y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así que recuerda, tienes el nuevo ropaje de la nueva naturaleza, ya tienes las verdades de Cristo, estás sellado con el Espíritu Santo de Dios, eres generoso con lo que Dios te ha dado, tus palabras están siendo de edificación para los demás. Has abandonado la ira, el enojo, gritos, calumnias, amargura y toda clase de malicia. Esto es lo que nos pide Dios a través de su palabra por medio del libro de los Efesios, o a los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 al 32. Debemos abandonar todo esto que realmente no tiene nada que ver con una persona que está en Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene el ropaje de la nueva naturaleza. Y si hay algo de esto en nosotros, hay que abandonarlos, desecharlos, dejarlos. Y como les dije, la palabra clave para nosotros en este texto es viva. Vivir significa que nosotros tenemos una nueva forma de ver las cosas a través de Cristo. Tenemos una nueva forma de ver a nuestros prójimos. Debemos verlos como lo que son, también hechos a imagen y semejanza de Él. Sencillamente tenemos que aprender a ver la palabra de Dios que nos enseña de una forma adecuada lo que debemos abandonar, lo que debemos también tener para poder pertenecer al pueblo de Dios. Si así está hecho en tu vida, déjame decirte que ya tienes el nuevo ropaje de la nueva naturaleza, porque el texto dice en el versículo 32 que ha sido perdonado. Ha sido perdonado por Dios en la persona de Cristo Jesús. Esto es algo que Dios ha hecho a través de Cristo. Dios envía a su Hijo para que nosotros podamos tener redención en Él. Jesucristo vino a este mundo, padeció, fue sepultado, resucitó, y todo esto lo hizo por amor, para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia, tengamos vida llena y plena.
Nosotros debemos reconocer a Cristo Jesús en nuestras vidas. No podemos seguir teniendo conflictos con nuestros hermanos o con nuestros prójimos, creyéndonos quizá mejores que otros. Esa no es la idea de una persona que tiene un ropaje nuevo en Cristo Jesús. La idea es que debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y creer en nuestro corazón que realmente Él murió por mis pecados y que solamente en Él puedo tener un nuevo nacimiento y puedo tener un ropaje de la nueva naturaleza. Esto es, hermanos, lo que la carta a los Efesios nos ha traído para esta tarde. Así que yo les pido que podamos realmente reflexionar en esta parte de la Biblia y que tomemos muy en serio las consideraciones que Dios nos pone en este pasaje. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por la vida que nos has dado a través de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, también por ese ropaje nuevo que nos das para pertenecer, Señor, a tu iglesia en Cristo Jesús. Gracias porque me has perdonado y gracias, Señor, por todas las cosas que me capacitas cada día por medio de tu evangelio y por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, por las personas que necesitan acercarse, Señor, más en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Ayúdanos, porque comprendemos que sin ti no podemos tener nada y no somos nada. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén.